Bien, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta interesante clase espejo que tenemos hoy desde México, desde la Universidad Tres Culturas. El día de hoy nos acompaña el profesor Julián Andrés Fernández Aguilar. Él es profesionista de Economía y Finanzas. Al finalizar su carrera de Administración de Empresas en 2010 en la Universidad Politécnica del Valle de México, inició a laborar en el área de análisis de bursamétrica, Casa de Bolsa, donde actualmente es jefe de análisis bursátil. Él tiene diversos cursos en el mercado de valores, en la Escuela de Bolsa Mexicana, y en 2014 logra certificarse como asesor en estrategias de inversión ante la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Con esta certificación, pues logra desempeñarse como analista financiero independiente en la Bolsa Mexicana de Valores y asesor financiero para la incubadora de la Cámara Empresarial Libanesa en México. Hasta 2017 desarrolla ambas actividades. En 2016 finaliza su maestría en Ingeniería Económica y Financiera de la Universidad La Salle, lo que pues le abre paso para colaborar con el periódico Capital de México, de Capital Media, como analista de mercados y redactor de la sección financiera en este periódico. Esta actividad la finaliza un año después, pero aún hoy pues los contactan diferentes medios, tanto impresos como digitales, entre ellos la revista Forbes de México, y otros pues para que genere sus opiniones económicas y financieras al respecto de diversos temas. Entre sus actividades recientes, pues se desempeña como docente de Administración de Economía y Finanzas en la Universidad Tres Culturas desde comienzos de este año y es invitado por la empresa española Econopedia para colaborar como redactor de artículos especializados en materia económica y financiera de Latinoamérica durante 2020. En este momento, pues desempeña esa actividad. Y ahora, con todo este tema de la pandemia, él nos invita a que sigamos su canal de YouTube, que se llama El Gigante de la Bolsa, donde pues lo que quiere es compartir su conocimiento en finanzas, economía e inversiones pues con todos nosotros. Entonces, invitadísimos para que sigamos al profe en su canal. Les voy a contar un poco la dinámica. El profesor va a empezar a dictar su charla. Si vamos teniendo preguntas, les pido el favor que las vayan consignando en el chat y yo estaré muy atenta para ir haciéndole las preguntas que ustedes tengan al profe. De igual manera, a través de la charla les voy a ir dejando el link para que por favor pongan allí la asistencia a esta conferencia. ¿De acuerdo? Entonces, espero que sea de mayor provecho para ustedes esta conferencia. Por favor, pues todas las dudas que tengan, bienvenidas sean para que los temas pues nos queden lo más claros posibles y aprovechemos al máximo esta charla y al profesor Julián, que con todo gusto pues está esta noche con nosotros. Pues adelante, profesor Julián, y bienvenido a el Politécnico Gran Colombiano. Muchas gracias, profesora Rocío. Pues es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes en Politécnico Gran Colombiano, poder participar con ustedes en estas clases espejo que están haciendo las dos universidades como alianzas de conocimiento. Y bueno, pues vamos a iniciar compartiendo esta presentación que les preparé para poder dar inicio a la clase espejo. Bueno, pues vamos a, permítame un tantito. Listo, bueno, vamos a iniciar. Vamos a hablar sobre el tema de riesgos en proyectos de inversión. A veces, o más bien en esta época que estamos viviendo el tema de la pandemia y tantos cambios geopolíticos que hemos vivido en los recientes meses, como la llamada guerra de precios de petróleo que se vivió a principios de año entre la OPEP y Rusia, la salida, o sea, el famoso Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ahora el tema de la pandemia del COVID y justamente en este momento las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pues son cambios que reflejan o nos impactan en nuestras economías
como traducidas a riesgo. Esos son riesgos sistemáticos del mercado que no se pueden contemplar en el momento en donde se puedan estar llegando, pero sí se pueden calcular para poder disipar un poco justamente el riesgo y el impacto que puede estar produciendo esos fenómenos externos a nuestras economías, tanto particulares como empresariales o como inversiones, para poder salir adelante en este mundo económico tan cambiante. Bueno, este es el objetivo de esta clase espejo, básicamente explicar cuáles son estos famosos riesgos que impactan en un proceso y un proyecto de inversión. Vamos a dar inicio. Bueno, para empezar vamos a definir un poco qué es el riesgo, ¿ok? Bueno, pues el riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión. Esto debido a eventualidades tanto internas como externas. Normalmente las internas pueden venir de la mala administración de un negocio, de la falta de liquidez, del aumento en el endeudamiento de nuestra empresa, entre otros fenómenos, encarecimiento, por ejemplo, de nuestra materia prima, alguna demanda interna por algún empleado, etcétera, etcétera. Estos son riesgos internos que nosotros tenemos dentro de nuestras empresas o de nuestras economías. Si hablamos de una economía personal, pues podremos estar hablando de que hay riesgos de, por ejemplo, no se calculaba que hubiera un accidente en el vehículo, por ejemplo. Esos son riesgos internos que tenemos que estar solucionando día a día, y las finanzas pues nos ayudan básicamente a poder cubrir estas situaciones que son imprevistas. Por otro lado, tenemos los riesgos externos, que son los que afectan al mercado directamente y sin importarles sector, ni empresa, ni persona física que esté dentro de esta economía. Estos riesgos son como, por ejemplo, los que ya di al principio, algunos ejemplos que vivimos, que son situaciones geopolíticas, que estamos constantemente atenidos al movimiento económico de estas situaciones. Y hay impactos tanto favorables como negativos, pero básicamente esto es la situación llamada riesgo, ¿ok? Bueno, los componentes de una inversión, vamos a hablar de los tres principales componentes de una inversión para poder aterrizar un poco más la idea de lo que es el riesgo. En el primer bloque tenemos lo que es el monto, la cantidad o el capital que se está buscando invertir en este proyecto de inversión. En la segunda etapa o el segundo bloque tenemos lo que es el plazo, el tiempo que vamos a estar teniendo esa inversión en ese activo financiero. Puede ser en activos financieros bursátiles o puede ser directamente en la asociación de alguna empresa con algún amigo, con algún colaborador, como socios, ¿ok? Pero también hay que manejar justamente el tiempo. Y la tercera parte es la rentabilidad. La rentabilidad parte desde dos ejes. Una rentabilidad real, que está colocada como R mayúscula, R minúscula, y esta rentabilidad real es lo que ha generado este activo financiero en la historia que ha tenido ya como activo de inversión, ¿ok? En los mercados bursátiles es lo que conocemos como el rendimiento histórico del activo financiero. Por otro lado, tenemos el rendimiento esperado. ¿Qué es lo que esperamos en el futuro por el cual estamos generando esa inversión en ese activo? Entonces, la relación o la diferencia entre el rendimiento esperado y el rendimiento real, eso se le conoce como el riesgo. Y está justamente ubicado en medio de estos tres componentes de la inversión. Este riesgo es justamente la diferencia entre el rendimiento esperado y el rendimiento real. A esto se le conoce como incertidumbre. Toda esta incertidumbre puede medirse y calcularse si se tiene buena historia del activo financiero. ¿Okay? Pasemos a la siguiente lámina y veamos lo que es ahora el riesgo en los mercados. En los mercados se clasifican por riesgo, por nivel de riesgo. Conocemos lo que son los bonos, y que corresponden al mercado de deuda, y estos mercados son característicos de ser bajo riesgo. ¿Por qué? Porque tienen una tasa asegurada
que te la asegura un gobierno o una empresa, que al final del plazo te va a pagar tu capital y un premio, o sea, el rendimiento ya fijo o fijado desde el principio del tiempo en donde se invirtió en ese activo, o sea, los bonos. Estos son de baja incertidumbre. Por otro lado, tenemos los mercados de capitales, que son los principales mercados que conllevan a ser de alto riesgo. Alto riesgo porque son activos que están fluctuando diariamente en los mercados y son comprados, bueno, son transados en compras y ventas a través de inversionistas individuales. Y son a través de la ley de oferta y demanda la que está generándose el movimiento en los precios. Estos precios conllevan a una alta incertidumbre, ¿ok? No sabemos al final de X plazo qué rendimiento vamos a estar teniendo, o hasta a veces vamos a poder tener una pérdida en este tipo de activos. Esto se les conoce como alto riesgo, y los mercados de bonos, de deuda, perdón, se les conoce como mercados de bajo riesgo. Bueno, para este paso vamos a identificar los tipos de riesgo que se encuentran en el mercado. Como ya les comentaba, tenemos riesgos internos y riesgos externos. Dentro de los riesgos internos tenemos el principal riesgo, que es el riesgo de crédito. Esto se produce cuando una de las partes de un contrato financiero no asume su obligación de pago. Por ejemplo, cuando estamos en un contrato financiero, estamos expuestos a que la contraparte no tenga el suficiente financiamiento, perdón, el suficiente capital para poder hacer frente a su pérdida que correspondería a tu ganancia. Entonces, este es un riesgo que estamos constantemente teniendo en las empresas y en las operaciones financieras. El segundo de los riesgos es el riesgo de liquidez. Este se produce cuando una sociedad no puede hacer frente a sus deudas a corto plazo ni vendiendo sus activos circulantes. Esto corresponde a la razón de liquidez, que se calcula a través de dividir el activo circulante sobre los pasivos circulantes de una empresa. Cuando una empresa se encuentra por debajo de la unidad en este resultado, pues estamos hablando de que tiene poca liquidez o no puede hacer frente a sus deudas de corto plazo con los activos de corto plazo que puede estar disponiendo la empresa. Esto es un riesgo que está también corriendo las empresas y que refleja directamente en el comportamiento del precio de la acción de cada una de estas empresas que cotizan en los mercados. Estos riesgos son conocidos, bueno, los vamos a estar nombrando como riesgos propios. Son parte de nosotros como riesgos internos, y se representan los riesgos que afectan al agente económico individual. O sea, si nosotros como empresas tenemos este tipo de riesgos. Por otro lado, como les comentaba, tenemos los riesgos externos. Estos riesgos, dentro de sus principales riesgos que existen, es el riesgo cambiario. Este riesgo cambiario está asociado a la fluctuación del tipo de cambio de una moneda frente a otra. Este riesgo no está manipulado, no puede ser manipulado o mejorado por nosotros como un agente individual, sino que es un efecto de mercado global que afecta directamente al comportamiento y a los resultados de nosotros como empresas individuales. ¿Ok? La fluctuación en el comportamiento del tipo de cambio nos lleva a efectos colaterales que puede ser aumento o reducción en los precios de nuestra materia prima, aumento o reducción en nuestros resultados de ventas si es que vendemos en el extranjero algún producto, etcétera, etcétera. También tenemos otro tipo de riesgo externo, que es el riesgo de tasa de interés. Este hace referencia al riesgo de que los tipos de interés suban y bajen en un momento no deseado. Esto lo manejan los bancos centrales de cada uno de los países y está conforme, o más bien está relacionado con la expectativa o la estrategia que tenga cada banco central para poder llevar a una mejor o a un mejor nivel de comportamiento económico a un país, o el comportamiento del consumo de la ciudadanía de un país. El encarecimiento o el aumento en el tipo de cambio
pues nos llevaría a un encarecimiento en nuestras tasas de intereses si es que tenemos deuda o buscamos generar un crédito para poder crecer como empresa. Entonces, estos son riesgos que son ajenos a nosotros como agentes individuales, pero que existen y nos pegan fuertemente si es que se pueden estar produciendo dentro de nuestros países. En este momento, por el tema del COVID, los bancos centrales han bajado drásticamente sus tasas de referencia para poder mantener la intención de un consumo constante por parte de la población. Los principales bancos centrales, como puede ser la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo de la Unión Europea, entre otros bancos centrales de esta magnitud, están llevando a cabo estas herramientas de poder disminuir drásticamente sus tasas de referencia para poder incentivar el consumo, ya que el consumo es la base, como ustedes ya deben de saber, es la base de la rueda económica que nos lleva a poder consumir, a la empresa poder fabricar, al fabricante poder estar teniendo empleados o poder dar empleo y a los empleados poder tener ingreso para poder seguir gastando. Entonces, esta es la rueda que los bancos centrales están buscando en este momento. Y aunque en este momento las tasas de referencia no están siendo un riesgo para algunas empresas que son consumidoras, más bien son un beneficio porque en este momento los intereses de los bancos están disminuyendo. El crédito a empresas y a personas se está haciendo más barato en estos momentos. ¿Para qué? Para que se pueda estar consumiendo en la actividad económica. En el efecto contrario, pues a quienes les está afectando justamente la disminución de las tasas de interés, pues son a los bancos quienes son los que prestan el dinero a los agentes económicos individuales. Entonces hay riesgos para algunos sectores, pero beneficios para otro tipo de sectores. ¿Ok? Profe, acá quisiera formularle una pregunta. Dígame, sí. Digamos que en Colombia lo que está sucediendo con el tema, si bien es cierto que las tasas de interés vienen disminuyendo, los bancos, pues de acuerdo con sus políticas, han cerrado mucho los créditos a diversas industrias o sectores económicos que tienen mayor riesgo, por supuesto, y que han sido los más afectados dentro de esta pandemia. No sé si en México ocurra algo similar. La pregunta es si en México ocurre algo similar. Sí, de acuerdo, porque si las tasas de interés están más bajas, en Colombia el gobierno ha generado unas líneas de crédito especial para que se coloquen a través de los bancos. Sin embargo, eso no se está traduciendo en realidad en préstamos a los bancos, a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Entonces sí sentimos, aquí muchos de los empresarios pequeños pues sí sienten que no se está trasladando esos beneficios a la empresa como tal. Por supuesto. Bueno, de este punto de vista, yo creo que es una estrategia por parte de los bancos comerciales de Colombia de evitar justamente que aumente posiblemente una cartera vencida, una falta de incumplimiento en los pagos por parte de las pymes, que se veía el riesgo de que puedan estar tronando o quebrando este tipo de pymes, este tipo de pequeñas y medianas empresas. Entonces, ante este tipo de riesgo que es sistemático, los bancos están cerrando las puertas para no otorgar estos créditos y mantenerse resguardados de este riesgo que posiblemente en un incremento del tiempo por el tema de la pandemia podría estar sucediendo en la economía de varios países, no solo de Colombia. En México también se está viendo esto. Ya los créditos, los microcréditos que daban los bancos comerciales los están eliminando. ¿Por qué? Porque justamente no quieren tener un incremento en su cartera vencida y esto les afecte completamente a sus finanzas internas. Entonces, un aumento en la cartera vencida de un banco, pues se traduce a una disminución completamente de su calificación crediticia y esta disminución de calificación crediticia, el mercado la califica mal y luego los precios de sus acciones van a la baja. Entonces, es un riesgo que los bancos quieren evitar completamente. ¿Cómo lo evitan? No dando créditos a pymes o microcréditos, como en el caso de aquí de México, pero no ven la consecuencia
de lo que están generando en la economía circulante, ¿no? Eso debería de ser parte de que el gobierno pueda tomar cartas en el asunto y generar estos microcréditos sin tener que dar una tasa de interés o con una tasa de interés fija, pero a muy largo plazo. Entonces, podría ser, en este caso, ya algún tipo de política fiscal que podría implementar cada uno de los países en esta situación que se está viviendo. De acuerdo, muchísimas gracias. No, ¿de qué? ¿No hay otra pregunta, profesora Rocío? No, hasta el momento no tenemos más preguntas. Muy bien. Pues bueno, en cuanto a los riesgos externos, los traducimos como riesgos sistemáticos que representan los riesgos que afectan al mercado en su conjunto, como por ejemplo, ya que habíamos comentado, la pandemia del COVID, la guerra comercial que estuvo entre Estados Unidos y China, bueno, que todavía continúa, que no ha llegado a buenos términos, el Brexit, que todavía no se llegan a buenos acuerdos, las elecciones en este momento presidenciales en Estados Unidos, son situaciones externas tanto a las economías como a los mercados, como a las empresas, pero que afectan completamente a nuestro entorno. Esto se les llama los riesgos sistemáticos. Bueno, posteriormente vemos los indicadores que miden a estos riesgos. Por un lado, tenemos el riesgo propio, que hablábamos que son los riesgos internos que tenemos como agentes económicos individuales, el cual se puede estar midiendo a través de la desviación estándar, que está traducida, bueno, está representada por la letra sigma, hablando financieramente. Por otro lado, tenemos que el riesgo sistemático se evalúa o se calcula con el coeficiente de riesgo sistemático, que está ejemplificado con la letra beta. Entonces, estos dos tipos de análisis, en el caso de la desviación estándar, se puede iniciar, más bien se debe de iniciar analizando el historial de la variable rendimiento y cuantificar la dispersión de las diferentes muestras de rendimiento alrededor del promedio. En este caso, se debe de calcular la desviación estándar de un conjunto de muestras históricas de la variable rendimiento. En este caso, es una forma de anticipar el riesgo potencial de un proyecto de inversión. Mientras más alto sea este indicador, mayor será el riesgo y viceversa. Entre más bajo el indicador, será menor riesgo. En este caso, para ejemplificarlo, pues podremos estar haciendo uso del comportamiento de una acción. Podemos ver el histórico que tuvo en cuanto a los rendimientos que ha generado diariamente, poder hacer un promedio de estos rendimientos, hacer una línea en esos rendimientos y las desviaciones que son del punto real hacia el promedio, esas son las desviaciones estándar. Y el conjunto de esas desviaciones estándar son la variable de rendimiento, ¿ok? Por otro lado, el coeficiente de riesgo sistemático mide qué tanto cambia el rendimiento del activo con respecto a cambios en la rentabilidad del mercado. Y hay una correlación entre el mercado o benchmark, como gusten ustedes llamarlo. En este caso, por ejemplo, si hablamos del mercado de México, pues nuestro mercado de México es el indicador del índice de precios y cotizaciones, que es el IPC, y cualquier empresa que cotice en el mercado tiene como benchmark al IPC. En caso de Colombia, pues tendrá su mercado, el índice colombiano, y las empresas pues van a tener como benchmark a este índice. ¿Ok? Bueno. Vamos a pasar a la siguiente lámina para poder ejemplificar un poco los dos tipos de riesgo, tanto el riesgo de desviación estándar como el riesgo sistemático o el coeficiente de riesgo sistemático. Imaginémonos que el huevito que estamos viendo ahí en la imagen, en la presentación, es dinero o representa el dinero. Este dinero tiene que llevarse a cabo a una inversión. El conjunto de dinero, o sea, el conjunto de varios huevitos, se tiene que colocar en una inversión. Esta inversión vamos a llamarla una canasta, y una canasta puede ser un activo, o un sector, o una empresa, o lo que ustedes gusten. Muy bien.
Vamos a pasar el huevito a la canasta. Bueno, ya se encuentra en una canasta. Pues esta canasta ya representa, como les decía, un activo financiero. Este activo financiero está amenazado por los riesgos internos de este activo financiero. Estos riesgos internos son evaluados a través de sigma, que es la desviación estándar, ¿ok? El comportamiento de la administración dentro de este activo o empresa afecta directamente el comportamiento de los rendimientos que pueda estar generando este activo para el inversionista. Entonces, este activo, esta empresa, conlleva este riesgo, el riesgo de desviación estándar. La primera fase de poder controlar el riesgo es poder diversificar. Entonces, yo no coloco todo mi capital o todo mi dinerito en una sola canasta, que es un activo, sino que busco dos activos que hasta puedan ser de diferentes sectores. Por ejemplo, la primera canasta puede ser del sector alimenticio y la segunda canasta puede ser del sector hotelero, por ejemplo. Entonces yo ya tengo dos canastas donde estoy diversificando mi capital para poder evitar justamente esto. Si llegara a haber una situación de riesgo con la primera canasta, que es el sector alimenticio, pues no me afectaría al 100% de mi capital, sino solo a un 50% si es que lo diversifiqué en partes iguales. En este caso, continúa todavía un riesgo fuerte porque es del 50% mi riesgo de que la mala administración, de que un incremento o en algún precio de la materia prima o la poca venta del sector de la empresa o que el mal endeudamiento de los dueños de la empresa conlleven a que esta empresa o este activo caiga y se derrumbe, perdón. Entonces, yo diversifico, pero aún así todavía tengo un 50% de riesgo por esta desviación estándar. Entonces, yo continúo diversificando y busco nuevos sectores. Por ejemplo, puede ser el sector de entretenimiento y el sector textil en este caso. Entonces, mi capital ya está diversificado en un 25, 25, 25 y 25% en 4 canastas. Sin embargo, estas canastas pues no están flotando en el aire. No están ahí solamente, bueno, no pueden estar haciéndose las inversiones en el aire. Las inversiones tienen que estar sentadas en un mercado, ¿ok? Este mercado es representado por la mesa. Esta mesa es justamente el mercado que sostiene a mis 4 canastas o a la diversificación de mi portafolio de inversión, ¿ok? Esta mesa o este mercado, o como está ejemplificado aquí como mesa, conlleva un riesgo y este riesgo es el coeficiente del riesgo sistemático. Justamente lo que viene externo a las empresas y a los mercados que viene a desestabilizar al mercado completamente. Por ejemplo, si yo tengo todas mis canastitas, todo mi capital en una sola mesa y llega el hacha y rompe la base de mi mesa, pues va a caer completamente todo. Pero a veces pues no puede romperse absolutamente todo. Habrá algunos huevitos que se puedan salvar, algunas canastas pues un poco más fuertes y resistan la caída, y eso se le llama la diversificación de los sectores dentro de una situación de riesgo. Por ejemplo, en el tema del COVID, pues vimos muchos sectores que se pusieron en riesgo, como por ejemplo el sector alimenticio, el sector de entretenimiento, que bueno, cerraron absolutamente todo, tanto negocios de alimentos como negocios de entretenimiento. Sin embargo, los negocios de retail o los negocios también de envío de paquetería crecieron e incrementaron fuertemente sus ingresos y su operación en este confinamiento del COVID. Entonces, imaginémonos que diversificamos de buena manera nuestra inversión y algunas canastas se fortalecieron y se salvaron justamente de este riesgo sistemático. Entonces, viendo este ejemplo, podemos identificar fácilmente cómo están los dos tipos de riesgo que afectan completamente a nuestros proyectos de inversión. ¿Hay alguna duda hasta aquí o pregunta? No, profe, no. Podemos continuar. Ok, muchas gracias, profesor. Bueno, entonces, este riesgo
conlleva una relación entre el rendimiento. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, a mayor riesgo, pues mayor rendimiento. Y esa es la forma en cómo funciona el mercado de capitales y los mercados financieros. Sin embargo, no es una ley, pero sí es una constante que aparece en básicamente todos los activos financieros. ¿Ok? La relación entre riesgo y rendimiento nos indica que en un aumento en el riesgo podemos estar obteniendo un mayor rendimiento, pero también mayores pérdidas. Y por otro lado, en un menor riesgo, pues tenemos menor rendimiento, pero de igual manera menor riesgo a que perdamos. Entonces es una correlación entre el riesgo y el rendimiento. Y aquí vamos a ver una pequeña gráfica en donde tenemos algunos ejemplos y en donde tenemos por un lado los porcentajes que son el rendimiento en el vector vertical, y en el horizontal tenemos nuestros riesgos. Y en estos riesgos pues le ponemos algunos ejemplos que pueden estar considerándose, y con sus betas, que las betas son el coeficiente de riesgo sistemático, que son con relación a un benchmark o un mercado base, para poder identificar el aumento en el riesgo y el aumento obviamente en el rendimiento. Bueno, en el primer caso, el RF es la tasa libre de riesgo o nuestro rendimiento sin riesgo. Este rendimiento sin riesgo pues es obviamente clasificado con una beta de 0 porque es de 0 riesgo, pero nos paga o nos da un rendimiento bajo del 2%. Este 2% es lo que en este ejercicio vamos a llamar la tasa libre de riesgo, lo que puede ser los bonos gubernamentales de cada uno de los países que emiten los bancos centrales. ¿Por qué? Pues porque están cubriendo básicamente la inflación del país, y es una tasa completamente libre de riesgo porque el país va a llevar a cabo el pago de ese rendimiento. Entonces, pasamos a la segunda barra, y en esta segunda barra es nuestro rendimiento del mercado. Este rendimiento del mercado, como lo conocemos como benchmark, es una beta de 1. ¿Por qué? Porque es una relación 1 a 1. Un aumento en el mercado de un punto porcentual será un aumento en el mercado de un punto porcentual. Eso es lo que se refiere nuestra beta. Pero en este caso, nuestro mercado con un riesgo de 1 nos está dando un rendimiento del 6%. Y con este con este mercado, vamos a tener la base para poder llevar los siguientes sectores o activos. Entonces, yo llego a adquirir una pequeña canasta diversificada en donde tengo un porcentaje en el sector de alimentos, en el sector textil y en el sector de entretenimiento. ¿Ok? Cada uno de ellos lleva un rendimiento esperado o un rendimiento real del 4% en el caso del sector alimentos, pero tiene un riesgo del 0.5%, perdón, del 0.5%. Este 0.5 representa la mitad de nuestro benchmark, ¿ok? Y también representa, bueno, 2 veces lo que es nuestra tasa libre de riesgo. Entonces, como representa 2 veces lo que es nuestra tasa libre de riesgo, pues tiene que aumentar en 2 veces nuestra tasa libre de riesgo y debe de estarnos pagando un rendimiento real del 4%. Entonces aquí ya vemos la relación entre riesgo y rendimiento. Por otro lado, una industria textil o un activo en la industria textil, pues tiene un riesgo de 1 que es exactamente igual o equivalente con nuestro riesgo de mercado. Entonces, un aumento en el mercado de 1 punto porcentual será un aumento de nuestro activo de 1 punto porcentual. Es por eso que tanto el riesgo como el rendimiento es exactamente igual al de nuestro mercado base, ¿ok? Un 6%. Por otro lado, tenemos una tercera inversión en el sector entretenimiento. Este sector pues tiene mayor riesgo, tiene un riesgo de un 1.5%, pero también da un rendimiento real de un 8% en nuestra gráfica de relación riesgo-rendimiento. ¿Qué es esto? Bueno, en la situación que estamos hoy en día viviendo por el tema del COVID, pues bueno,
todos debemos de continuar generando, buscando la alimentación y en medida también el vestido, el vestir y la parte textil. Entonces, nuestros sectores alimentos, aunque pagan menos rendimiento, pero son más seguros, son más a prueba de situaciones sistemáticas que pueda tener el mercado. Y ya se vio en este momento con el tema de la pandemia del COVID, en un distanciamiento social, en un encierro de toda la movilidad social, la comida continuaba obviamente manejándose y moviéndose todos los días, pero el entretenimiento, en caso contrario, pues se vio obviamente afectado. Se cerró completamente las operaciones de muchas empresas que son del sector de entretenimiento, como cines, centros comerciales, juegos mecánicos, ferias, etcétera, etcétera. Todo lo que conllevara una congregación de más personas, de más de 10 personas, pues obviamente se cerró y el sector entretenimiento pues se vio muy golpeado y tenía pues obviamente un riesgo más alto o conllevaba un riesgo más alto. Así es que mi portafolio, por un lado, estuvo fortalecido por el sector alimentos, pero estuvo debilitado por el sector entretenimiento. Entonces esto nos da un equilibrio en nuestro portafolio de inversión total. Esto se le llama una relación riesgo-rendimiento bien administrada. Por otro lado, se busca constantemente que podamos estar vigilando el comportamiento del mercado para poder prevenir cualquier situación de riesgo sistemático. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí o comentario? No, yo quisiera preguntar, bueno, cuando tenemos diversificado el portafolio, pues digamos que lo que decía el profe anteriormente, tenemos diversos huevos en esa canasta y podemos prever pues que unos se rompen, otros no, otros quedan averiados, pero puede que sigan funcionando. En esos casos donde no hemos diversificado, donde yo solo tenía, por ejemplo, inversión en entretenimiento, solo tenía inversión en textil, ¿qué hacer en ese momento? No sé de pronto cómo estén abordando en México esos problemas ya muy puntuales donde seguramente muchas empresas pues se vean obligadas a cerrar. ¿Qué otros rescates o ayudas podemos pensar para ellos? Bueno, lo primero es, como consejo, ya si estás dentro de este riesgo, pues tratar de salir lo más pronto posible. ¿Cómo sales? Invirtiendo desde un punto de vista financiero, inviertes en un sector que esté en este momento despuntando fuertemente, como podría ser el sector de la paquetería, que está creciendo fuertemente, y llegar al momento en donde la ganancia de este otro sector que está despuntando puede estar cubriendo la pérdida que hayas tenido en el sector, por ejemplo, de entretenimiento. En este momento ya puedes desinvertir tu capital del sector de entretenimiento, porque en este momento, si no ejerces la venta de tu activo, pues solamente tienes una minusvalía, pero si ejerces la venta de tu activo, pues ya estás tomando la pérdida. Mientras no ejerzas la venta, todavía no tienes pérdida, tienes minusvalía. Y la receta financiera para poder salir de este activo que te está atorando y te está llevando a tener pérdidas en tu portafolio es buscar sectores que puedan estar ahorita en este momento despuntando e invertir hasta el momento de poder sanear con el rendimiento de esta nueva inversión la pérdida de la anterior inversión. Entonces, llegar sí a un punto en donde ni pierdas ni ganes, pero pudiste salir bien librado del tema de la pandemia. Ok, de acuerdo. Muy bien. Bueno, y para finalizar esta presentación, yo les tengo aquí unos consejos para minimizar el riesgo. Esto es antes de que hayamos entrado. El anterior consejo es si ya estábamos dentro, pero para poder evitarlos, uno es poder evaluar la rentabilidad de la inversión. Esto es que a mayor información que se tenga sobre lo que se quiere invertir, menor será el riesgo.
estarnos informando constantemente de los sectores, de las empresas, del mercado, para poder estar en un momento correcto o saber el momento correcto para poder invertir y poder evitar completamente esos riesgos, tanto internos como externos. Otro de los consejos es anticipar el futuro. Conocer la historia y evolución del mercado donde se desea invertir nos permitirá anticipar los efectos ante cualquier cambio dentro del mercado. Por ejemplo, poder estudiar la historia de lo que ha sucedido en previos acontecimientos similares, como por ejemplo podríamos estar hablando en el 2009, cuando fue el crack de los subprimes en Estados Unidos, que fue hacia el sector inmobiliario, pues poder aprender justamente de esa situación y en este momento poder aplicar qué fue lo que conllevó o cuáles fueron los resultados en esa crisis con respecto a esta crisis y poder hacer uso de ello para poder prever el futuro. ¿Ok? Otro de los consejos es diversificar el riesgo. Planear un portafolio de inversión ayudará a equilibrar los activos de alto riesgo y los de bajo riesgo. Poder buscar también no solamente activos del mercado de capitales, sino también activos que se encuentran en el mercado de deuda, porque estos son de más bajo riesgo y pueden equilibrar el riesgo de tu portafolio. Poder tener un 40, un 60% en activos de deuda fija, perdón, de tasa fija, que son los activos del mercado de deuda, y tener ya sea un 60 o un 40% en un mercado de capitales, para que de esta manera equilibres tu riesgo al momento de invertir y tengas un portafolio bien diversificado. Otro consejo es evaluar los resultados obtenidos. Se debe contar con una administración profesional sobre las inversiones para corroborar o modificar las estrategias planteadas. En este caso, hay que estar constantemente monitoreando nuestras inversiones, nuestros activos, qué pasa en la administración de la empresa donde yo invertí, que ya cambiaron a tal funcionario, este funcionario nuevo, qué historia tiene, ha tenido éxitos, etcétera, etcétera. Estar siempre informado y viendo los resultados que vamos teniendo en nuestro portafolio. Y por último, utilizar herramientas para gestión del riesgo financiero. En este caso, proteger determinados activos mediante la inversión en otros activos que tengan correlación inversa. Por ejemplo, si tenemos un activo en el sector hotelero, pues no vamos a continuar invirtiendo en el sector turístico porque hay una correlación directa. Vamos a buscar una correlación completamente inversa para poder tener sopeso, una balanza en nuestro portafolio de inversión. ¿Ok? Por ejemplo, invierto en medicamentos, pero también invierto en el sector entretenimiento, ¿no? Que es un poco más de alto riesgo para las personas. O en el sector de bebidas alcohólicas, que también generan justamente este tipo de situaciones o enfermedades que buscan, por otro lado, los medicamentos. Entonces son completamente inversas las correlaciones y conllevan una mejor estabilidad en tu portafolio de inversión. Y bueno, pues yo les agradezco mucho la atención. De mi parte, pues sería todo. Si tienen dudas, por favor, sería momento de poder leerlas, escucharlas y poder darles respuesta. Bueno, profe Julián, una pregunta de cierre y ya que pues tiene mucha experiencia en el mercado bursátil mexicano, ¿en qué acciones y en qué empresas, particularmente en México, deberíamos hoy invertir? Ok, bueno, los sectores que hoy en día están siendo los más atractivos en el mercado mexicano son los sectores alimenticios, sectores de retail, que son sectores comerciales o de comercio, el sector de bebidas, pero bueno, una empresa nada más en específico en el sector de bebidas, y también el sector salud está creciendo no solamente en México, sino también en todo el mundo. Entonces, estos 4 sectores son los interesantes para poder hacer en este momento inversiones, ya que algunas empresas se encuentran con múltiplos que son indicadores
financieros para poder hacer toma de decisiones de inversión que están por debajo de sus niveles históricos y se les conoce como empresas que están a descuento. O sea, si tú compras una empresa que está a descuento de lo que realmente tiene que valer y el mercado las tiene castigadas o rezagadas, pero que en este momento, en cuanto pase el tema de la pandemia, van a despuntar fuertemente. Entonces son empresas que son de oportunidad y por otro lado tenemos empresas que son estables, como por ejemplo, bueno, las estables ya les comenté en el sector alimentos, en el sector bebidas, en el sector salud y por otro lado las empresas que puedan ser grandes oportunidades se encuentran en sectores que en este momento están un poco rezagadas como el sector aeroportuario, que a pesar de que algunas empresas se encuentran con problemas financieros ya que traían deuda y en este momento no pueden hacer frente justamente a esas deudas, hay otras empresas que financieramente se encontraban bien paradas y no tenían deudas, entonces se encuentran en este momento a descuento y que en cuanto pase el tema de la pandemia van a despuntar muy fuertemente y van a dar muy buenos rendimientos a los inversionistas. Bien, profe, por acá nos dice Milena, cuando se habla de riesgo y es una empresa que hasta ahora está iniciando y no tiene conocimiento de todo este proceso de inversión, ¿cuál sería la mejor estrategia para anticipar el futuro y más en tiempos de COVID? Bueno, en primera, buscar alejarte de los sectores que en este momento son débiles y continuarán debilitándose. Hoy en día sabemos que ya hay una segunda oleada de crecimiento en la pandemia de COVID que está en Europa y ante esta situación, pues bueno, ya Alemania, Francia, Bélgica y Holanda ya cerraron completamente sus economías. En el caso de México y en el caso de América, todavía no llega esta segunda ola de la pandemia de COVID, pero se estima que sí va a llegar. Entonces, alejarnos todavía de algunos sectores que conlleven a los agrupamientos de personas y buscar algunos sectores que puedan ser facilitadores justamente de los confinamientos sociales, como pueden ser los servicios de paquetería, servicios de alimentos, llevarlos hacia las casas, servicios bueno, básicamente es esta movilidad que puede estarse llevando individualmente hacia las personas que se encuentran dentro de casa y que tienen las necesidades de consumir todavía, bueno, de seguir consumiendo productos. También alejarse un poco de algunos productos que puedan estarse considerando de lujo o de tercera necesidad y buscar los productos que son de primera necesidad o básicos, ¿ok? Ese sería uno de mis consejos en este momento. Bien, pues tenemos aquí otra pregunta, no tenemos el nombre de nuestro estudiante, pero nos dice que nosotros como jóvenes adultos, ¿qué nos aconseja invertir? Teniendo en cuenta pues que nuestro capital no es muy grande. Supongo que él pues, se refiere al tema del mercado de capitales y con cuánto dinero puede entrar uno a comprar acciones, por ejemplo, en el caso de México. Por supuesto. Pues bueno, muy buena pregunta. Hace poco acabo de hacer un artículo para los amigos de Economipedia en España que justamente daba los primeros pasos para poder invertir, pero no los pasos como todo el mundo lo conoce, ¿no? De ahorra, invierte, busca tu broker favorito, etcétera, etcétera. No, yo voy más que nada a la parte psicológica del inversionista. Cuando una persona es nueva en las inversiones, tiene un efecto psicológico en nuestro comportamiento. Por ejemplo, cuando yo aprendí a andar en patineta, me caí y nunca más volví a querer andar en patineta porque me caí y me rompí la cara. Entonces, cuando un inversionista quiere entrar y entra a activos de alto riesgo porque dan mayor rendimiento y ve sus pérdidas, ya no va a querer nuevamente volver a entrar al mercado financiero. Lo va a repeler completamente psicológicamente. Entonces, yo lo que recomiendo es empezar con activos de bajo riesgo en el mercado de deuda. Comprar bonos, CETES del tesoro, comprar activos que son bonos que publican, que colocan también las empresas, que te dan ya tasas fijas, pero que en un tiempo determinado pues te pagan poco rendimiento, pero poco a poco psicológicamente vas generando esta confianza
de invertir cada vez más. Y en este tipo de mercados tampoco te exigen tanto capital. Ya hoy en día hay brokers que se encuentran en México, por ejemplo. Hay uno que se llama CETES Directos, que también está en toda Latinoamérica. Y pueden invertir directamente en CETES Directos y compran certificados de tesorería del Banco de México y te dan una tasa de rendimiento del 4 o 5% anual, que sí es muy baja, pero es segura. Y poco a poco vas también aumentando en esta psicología el ahorro, vas aumentando tu capital para que cuando ya te sientas confiado, ya aprendas un poco más de los activos financieros de mayor riesgo, puedas entrar con toda seguridad a este mercado que te da mayor rendimiento. Ok, bien, esta pregunta no la formulaba Nicolás. Por ejemplo, aquí en Colombia una alternativa bien interesante para invertir desde montos muy pequeños, que pueden ser 100.000 pesos al mes, lo que sería unos 26, 27 dólares, es a través de las fintech, que digamos que 1 o 2 años para acá está muy de moda, entonces hay fondos, grandes fondos de inversión que tienen estas alternativas y uno descarga una app en su celular y traslada fondos desde su cuenta de ahorros allí y hay diferentes portafolios, tanto en renta fija como en renta variable. Pues es una alternativa que nosotros tenemos acá y tú ahorita mencionabas algunos brokers que pues también tienen un fácil acceso para ese tipo de inversiones. No sé a qué otras herramientas a bajos montos pudieran acudir nuestros estudiantes. Bueno, en Colombia no sé en este momento qué tantos brokers haya, brokers digitales, o sea, que puedas desde tu celular descargar la aplicación y en esa misma aplicación generar tu contrato, hacer colocar tu monto de inversión y empiezas a generarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí en México está el Plus 500, que es una aplicación muy buena para poder estar generando inversiones en activos de renta variable. Por ejemplo, también se encuentra eToro, que también creo que está en Colombia, creo que está en Argentina, en Colombia, en Brasil, creo que sí, ese casi que está en todos los países, que también te ayudan a poder invertir, pero en divisas, en el mercado de Forex. Y también se encuentran otro tipo de brokers más especializados que llevan una administración conjunta y generan fondos de inversión. Y en estos fondos de inversión te administran ellos el capital que tú les inviertes y un pedazo de tu capital va a renta fija y otro pedazo va a renta variable. Entonces, estos tipos de fondos, pues podemos considerarlos como algunos que se llaman XTB, que es una plataforma, no me acuerdo si es de Bélgica, pero nació en Europa, muy, muy interesante, muy importante, que también ya está en Latinoamérica. Y también hace este tipo de contratos a través de la aplicación y de su página web, etcétera. Entonces, también te permite hacer montos bajos de inversión, creo que son a partir de $50 y empiezas a generar tu incremento poco a poco de capital para poder tener mayor acceso a otro tipo de herramientas o instrumentos. Perfecto, profe. Bueno, una última pregunta. Por acá Fabián Telles nos dice, ¿qué tan recomendable es hacer ejercicios de inversión en plataformas como Forex y otros? Es muy bueno, sin embargo, está completamente alejado de la realidad. A veces cuando tú estás empezando en los brokers, cuando vamos a generar inversiones de contratos de futuros, de swaps, de opciones, etcétera, pues los brokers te colocan una plataforma demo y pues te ponen siempre como ganador, ¿no? Te dan como $100,000 para que tú empieces a invertir los ficticios y siempre te hacen millonario. Eso sí es de ley. Lo que ellos tratan de hacer es que psicológicamente te llevan a que pienses de que la inversión pues es sencilla y ganas, que cuando ya llegas a la realidad pues ya se convierte en algo peligroso. Yo lo que recomendaría es, pues como yo aprendí a la vieja escuela, buscar los cierres de los mercados día a día en los periódicos o monitoreando las páginas de los mercados y anotar ahí en mi libretita qué activos tengo yo, cómo se rota el día, e ir viendo ahí gráficamente el comportamiento de mis inversiones. Eso es lo que realmente yo recomendaría
y hacer a un lado completamente las demos de estas plataformas. Y cuando ya estén listos, mejor ir directamente a la aplicación real de estas plataformas. Bueno, profe Julián, pues muchísimas gracias por esta interesante charla, por todas esas respuestas, por compartir el conocimiento con nosotros. Lo esperamos, por supuesto, en otras oportunidades. Muchas gracias a nuestros estudiantes por participar y pues una feliz noche para todos. Pues muchas gracias, profesora. Gracias a los muchachos que se pudieron conectar y vieron esta pequeña plática. Y pues un gusto para mí estar aquí con ustedes, aquí en Politécnico Gran Colombiano. Y me estaría muy contento y muy feliz de ser invitado nuevamente si es que se da la oportunidad. Bien, feliz noche para todos entonces. Bonita noche a todos. Muchas gracias.